Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a iniciar nuestra segunda unidad para hablar de lo que sería el transporte a través de la sangre y por lo tanto vamos a hablar de la principal célula involucrada en este transporte, que es el eritrocito. Hay algunas características que es importante entenderlas acerca de esta célula. En su estado más maduro y normal va a carecer de núcleo y de organelas. El precursor inmediato anterior se denomina reticulocito y se va a transformar en eritrocito en un lapso de 24 a 48 horas. Se diferencian básicamente por la presencia de polirribosomas que presenta el reticulocito, pero ambas carecen de núcleo. El tiempo de vida medio de los eritrocitos está más o menos en el orden de los 120 días. Después de estos, el 90% van a ser fagocitados por los macrófagos localizados en vaso, en médula o en el hígado, y el 10% restante van a sufrir ruptura intravascular. Tenemos una lámina periférica para observar los reticulocitos, es una coloración también especial, por eso se ven de ese color. Y los reconocemos fácilmente porque presentan una serie de estructuras granulares, que en este caso se ven de coloración azulada, y que corresponden a los polirribosomas. Recuerden que no es normal encontrar un porcentaje de estos por encima del 1% en relación al total de los eritrocitos. ¿Qué número tenemos nosotros de eritrocitos? Va a depender del género. Los varones suelen tener mayor número de masa eritrocitaria. Sus valores van entre 4.3 hasta 5.7 por 10 a las 6 células por microlitro y en mujeres de 3.9 a 5 por 10 a las 6 por microlitro. Suele ser el primer valor que vamos a encontrar cuando nosotros evaluamos la sección de hematíes en un hemograma. Tiene una forma bicóncava, eso ya lo hemos visto varias veces. La biconcavidad está localizada en el centro y es de gran ayuda para intercambio gaseoso. En lámina periférica podemos ver a los eritrocitos en una vista frontal y vamos a darnos cuenta que tienen una palidez central que corresponde precisamente a la zona de la biconcavidad por el menor contenido de hemoglobina en esta región. Esa forma en algunos estados patológicos puede perderse y aparecen distintas formas que tienen nombres especiales y que algunas de ellas suelen ser más comunes de encontrar en ciertas enfermedades. Por ejemplo, los acantocitos, como este de acá, son eritrocitos que tienen alguna alteración a nivel de la membrana lipídica y eso ha determinado que presenten una serie de púas o espinas en la superficie. De ahí el nombre de acantocitos, porque acanto significa espina. ¿Dónde lo encuentro? Sobre todo en abeta-lipoproteinemia. Los degmacitos, o también llamadas células mordidas. Se llaman precisamente así porque parece como que algo las hubiera mordido y tienen ausencia de parte de la célula. Esto se ve en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando esa forma redondeada se pierde y pasa a ser oval o elíptica, reciben el nombre de los eliptocitos o también ovalocitos y son clásicos de la eliptosis hereditaria. Podemos tener también combinaciones macroovalocito, un ovalocito que sea más grande de lo esperado, como este de acá, y que suele verse en la anemia megaloblástica. Células con forma de hoz, o sea, alargadas, que es clásico de ver en la anemia de células falciformes. Los esferocitos, al tener esa forma esférica, se pierde la biconcavidad y eso hace que en el extendido de la lámina periférica se pierda esa clásica palidez que tenía el eritrocito normal a nivel central. Lo veo en la esferocitosis hereditaria, pero también puede encontrarlo en otras situaciones como una anemia hemolítica inducida por una reacción a drogas. Las células blanco o diana tienen tres zonas de coloración, una periférica rojiza, seguida de una blanca y otra central nuevamente rojiza, donde la veo sobre todo en las talasemias. ¿Qué otras características tiene este eritrocito? Tiene un diámetro que va entre 7.5 a 8.7, un volumen eritrocitario que más o menos suele ser de 90 femtolitros,
una superficie de 136 micrómetros cuadrados. Estos dos valores establecen una relación que se denomina relación superficie-volumen. Lo ideal es que esta relación esté en este valor, en el valor de 1.5. Esta relación hace que el intercambio gaseoso se dé de la mejor manera. Alteraciones en esta relación para más o para menos van a influir en el estado del intercambio gaseoso. Cuando hablamos nosotros de volumen del eritrocito nos referimos a una de las constantes corpusculares, que es el volumen corpuscular medio. Esta medida refleja el volumen promedio de cada eritrocito. Lo normal es que un eritrocito tenga un volumen que vaya entre los 85 y los 95 femtolitros. En el hemograma también sale representado. Si nosotros tenemos un volumen corpuscular medio por encima de 95 femtolitros, hablamos de macrocitosis. Y si este valor está por debajo de 85, hablamos de microcitosis. El llamado índice de dispersión eritrocitaria es un coeficiente de variación de los volúmenes de los glóbulos rojos. Como comprenderán, no es posible que todos los glóbulos rojos midan exactamente igual. Eso quiere decir que va a haber una variación en el volumen, en el tamaño, pero que está dentro de rangos normales. ¿Hasta cuándo se considera normal esta variación de tamaños? Hasta el 15%. Si nosotros encontramos un índice de dispersión eritrocitaria por encima del 15%, estamos hablando de anisocitosis. Suele estar en la parte final de los valores estudiados en los hematíes, en un hemograma. Este volumen corpuscular medio ha permitido que las anemias se clasifiquen en tres grupos. Aquellas llamadas normocíticas, las que tienen un menor volumen corpuscular media o microcítica y las que tienen más volumen corpuscular, las llamadas macrocíticas. La mayoría de las anemias encajan muy bien en alguno de estos tres grupos. Por ejemplo, hablemos de una anemia que ya hemos visto, la anemia aplásica. Esta anemia aplásica habíamos dicho que en la mayoría de los casos, casi todos, el volumen corpuscular medio está conservado, o sea, es una normocítica, pero que no se debe a causas hemolíticas. Tiene otro desencadenante. Por lo tanto, el conteo de reticulocitos suele ser normal o clásicamente por debajo del valor esperado. Y en ese grupo precisamente nosotros tenemos a la anemia aplásica. El día de hoy, más adelante, vamos a hablar de una alteración, un defecto en la membrana de los eritrocitos que se denomina esferocitosis hereditaria. Esta se debe a una alteración intrínseca propia del eritrocito y que conlleva a hemólisis. Pero si hablamos de volumen corpuscular medio, este volumen suele estar dentro de los rangos normales. Lo que se va a alterar es la relación con la superficie del eritrocito. Este examen, el llamado hematocrito, nos expresa el volumen de glóbulos rojos con relación al total de la sangre. Se expresa en porcentaje y el valor normal para varones va entre 42 a 47% y en mujeres de 37 a 47%. Suele encontrarlo justo por debajo del valor de hemoglobina. ¿Cómo se realiza un hematocrito? Se realiza con sangre venosa, se emplean estos tubos capilares que son unos tubos de vidrio muy delgados, se requiere de una centrífuga y después de ese tiempo se va a apreciar la separación de las dos regiones que ya hemos ido viendo en las clases. La región celular, recuerden que básicamente está representada por glóbulos rojos. El componente de plaquetas y eritrocitos es prácticamente despreciable. A esto es a lo que se le llama hematocrito. Eso es lo que se hace en el laboratorio, pero hay fórmulas como para estimar el hematocrito. Una de ellas se basa en el peso corporal, en el volumen plasmático y el volumen sanguíneo. Recordemos que el volumen sanguíneo es el peso corporal por el 8%. Entonces la fórmula es la siguiente. El volumen sanguíneo va a ser igual al volumen plasmático sobre 1 menos el hematocrito. Entonces yo podría calcular el hematocrito si es que tengo alguna de estas variables.
Es más, suficiente con saber el peso del paciente como para yo calcular volumen sanguíneo y en base a eso puedo calcular volumen plasmático y puedo determinar el hematocrito. La velocidad de sedimentación globular, también llamada eritrosedimentación o BSG. En situaciones de estrés agudo, como traumatismos, infecciones o enfermedades, se van a producir una serie de mediadores inflamatorios, dentro de ellos las citoquinas. Estas citoquinas van a ir al hígado y en el hígado van a estimular la síntesis y la secreción de proteínas que van a facilitar la respuesta del huésped ante una amenaza. Y por eso es que se llaman respuestas o proteínas de fase aguda. Una de esas proteínas de fase aguda es el fibrinógeno y este va a hacer que los eritrocitos se agrupen y aumenten su densidad efectiva, provocando una precipitación a mayor velocidad de lo normal. Este ritmo de precipitación o de caída en un tiempo determinado, que suele ser de 1 hora, es lo que se denomina como velocidad de sedimentación globular. ¿Con qué se relaciona? Con la tendencia de los glóbulos rojos hacia la formación de acúmulos, o sea, la formación de pilas de moneda, y con la concentración plasmática de proteínas, sobre todo globulinas y muy en especial fibrinógeno. Es una prueba que no es específica, no es típica o única de una enfermedad, pero sirve para evaluar varias enfermedades. Esta velocidad de sedimentación no es una prueba específica, pero es económica, es fácil de hacer, se hace usando un tubo con anticoagulante, se deja reposar durante 1 hora y se observa cómo se separan los dos componentes, la parte celular por debajo, representada principalmente por eritrocitos, y la parte de plasma por encima, y se expresa en milímetros por hora. ¿Cuáles son los valores normales que yo puedo tener de BSG? Depende de la edad. Entonces, en recién nacidos debe ser de menos de 2 milímetros a la hora. En los adultos, más o menos debe ser menor a 12 milímetros por hora. Y en mujeres adultas, menor de 19 milímetros por hora. Entonces, los valores van a depender no solamente de la edad, sino también del género de la persona. ¿Para qué sirve? Detecta procesos inflamatorios o infecciosos. No te dice cuáles son, pero sí los detecta. Es un discriminador o un reactante de presencia de enfermedad activa. Sirve para el control de cómo están evolucionando ciertas enfermedades crónicas o infecciosas, que suelen pasar por periodos de reactivación. Sirven para detección de procesos crónicos inflamatorios ocultos o que no estén dando clínica, o también para tumores. Sola no tiene gran valor diagnóstico, pero si yo la complemento con otros estudios es bastante útil. Y recordemos que de manera fisiológica los primeros meses del embarazo puede aparecer elevada. Continuemos hablando entonces ahora de los eritrocitos. ¿Qué componentes tiene este eritrocito? Tiene una membrana celular, tiene un citoesqueleto subyacente, contiene la hemoglobina y tiene una serie de enzimas glucolíticas que le permiten hacer metabolismo de glucosa y producir ATP. ¿Cuáles de estos componentes vamos a ver en esta clase? Solamente los dos primeros. Hemoglobina y enzimas glucolíticas las vamos a ver en sesiones posteriores. ¿Cómo es la membrana y cómo es el citoesqueleto del eritrocito? Esas propiedades que tiene el eritrocito de ser tan flexible y de poder atravesar por espacios tan pequeños como son los capilares, se debe a que presenta una serie de proteínas en su membrana y en el citoesqueleto. Estas proteínas se clasifican en dos grupos, las llamadas integrales y las periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que van a estar total o parcialmente sumergidas en la bicapa lipídica, y son la mayoría. Dentro de ellas tenemos a las glucoforinas, a la proteína banda 3, que es la más abundante, y actualmente se le llama el intercambiador AE1 de cloro con bicarbonato,
precisamente hace eso, las proteínas RH y las acuoporinas. Vienen a ser las segundas proteínas más abundantes y contribuyen a la permeabilidad de CO2 en la membrana del eritrocito. En cuanto a las proteínas periféricas, están por fuera de la bicapa, es decir, van a estar en contacto con el citosol. Y dentro de ellas tenemos a los tetrámeros de la espectrina, proteínas banda 4.1, 4.2, 4.9, conocida también como demantina, actina, aducina, tropomiosina, anquirina. En este gráfico es un esquema en el que van a estar representados todas estas proteínas que hemos nombrado hace un momento y vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. Entonces tenemos que esta es la bicapa lipídica y todo esto sería el citosol. Este sería el extracelular. Todo esto de acá, el eritrocito. Vamos a hablar entonces de las proteínas integrales de membrana. Son aquellas, como dijimos, que están sumergidas dentro de la bicapa lipídica. Entonces van a ser estas que estamos viendo en este momento. ¿Cuáles? Las glicoporinas. Dentro de ellas glicoporina A, glicoporina B, glicoporina C o D. De estas, la más importante es la glicoporina C. Estas glicoporinas lo que permiten es la unión entre el citoesqueleto o entre las proteínas del citoesqueleto y la bicapa lipídica. Tenemos la proteína banda 3 o el intercambiador. Esta proteína se va a unir a la hemoglobina y va a ser también sitio de anclaje para el citoesqueleto. Como dijimos, es la proteína más abundante que tiene el glóbulo rojo. Las proteínas RH, que tienen que ver con el grupo RH, y bueno, no está acá representada, pero nos faltaría la acuoporina, que habíamos dicho que es importante para permitir la permeabilidad al CO2 a nivel de la membrana celular. Cuando hablamos ahora de las proteínas periféricas de la membrana, vamos a referirnos a las que están por debajo de la bicapa lipídica, en el citosol específicamente. Estas proteínas, de una u otra manera, van a terminar uniéndose a las proteínas integrales de membrana, y esas interacciones que establecen son las llamadas interacciones verticales, mientras que las interacciones en este otro sentido son las llamadas interacciones horizontales. ¿Qué proteínas tenemos ahí? La espectrina. La espectrina en realidad son tetrámeros, pero se forman por la unión de heterodímeros y cada heterodímero está formado por cadenas de alfa y cadenas beta. Esos heterodímeros se van a asociar y van a formar los tetrámeros. Las colas de los heterodímeros a su vez se van a asociar con la actina. Entonces esta sería la cola del heterodímero y su asociación con la actina. Y a esta asociación espectrina-actina se le conoce como el esqueleto espectrina-actina. Este esqueleto espectrina-actina se va a conectar a la membrana celular en dos regiones. Una de ellas es gracias a otra proteína que es la anquirina y a la proteína 4.2. Por medio de estas dos se va a unir este esqueleto a la banda 3 y la otra unión estaría dada por la proteína 4.1 y por ella se van a unir a la glicoporina C. La aducina, esta proteína que está localizada acá, esta proteína se va a encargar de estabilizar la unión que se da entre la espectrina y la actina. La demantina o proteína 4.9 permite el entrecruzamiento entre las diferentes moléculas de actina. Tenemos también la tropomiosina, la proteína 4.2 de la que habíamos hablado hace un momento, que va a estabilizar la unión que se da entre la anquirina y la banda 3. Y por último la anquirina, que permite la conexión entre el esqueleto de espectrina-actina con la banda 3. Entonces, todas estas proteínas, mediante sus interacciones, van a permitir que la membrana del eritrocito sea deformable. Alguna alteración a nivel de estas interacciones, sobre todo de las que se dan a nivel vertical, o sea, las que conectan el citoesqueleto con la membrana celular del eritrocito, son las que van a determinar después la aparición de formas anómalas.
Esta característica de flexibilidad de la membrana celular del eritrocito es muy importante porque cuando el eritrocito llega a los llamados cordones esplénicos, que son estos de acá, o también llamados cordones de Billroth, sale de la circulación hacia esos cordones, pero tiene que regresar a la circulación. Y para regresar o para salir, requiere atravesar el espacio que existe entre una y otra célula endotelial. Esto de acá representa un vaso sinusoide a nivel esplénico. Estas serían las células endoteliales. Fijen el espacio que existe entre una y otra. Obviamente es mucho menor que el diámetro del eritrocito. Entonces, esa capacidad deformante de la membrana celular le va a permitir a este eritrocito regresar a la circulación a través del sinusoide esplénico. Si no tiene esa capacidad, va a quedarse entonces atrapado en los cordones esplénicos, sometido a mayor contacto con macrófagos y demás, entonces va a ser más fácil su degradación, su muerte. Si ocurre la muerte del eritrocito antes de esos 120 días, que es lo que clásicamente vive esta célula, se denomina hemólisis. La hemólisis, ¿dónde puede ocurrir? Puede ocurrir en zona extravascular, fundamentalmente en el vaso, y aquí el responsable de la destrucción va a ser el macrófago, o puede ser intravascular. Y en esta hemólisis intravascular, el eritrocito lo que hace es prácticamente explotar dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué provoca hemólisis extravascular? O sea, la que se da en el vaso. Cualquier fenómeno que deforme al eritrocito o que lo haga susceptible a sufrir de destrucción a nivel del vaso. La hemólisis intravascular se debe sobre todo a fuerzas mecánicas, a agentes físicos o a agentes bioquímicos. Cuando ocurre hemólisis extravascular, ¿qué pasa? Aparece ictericia, hiperbilirrubinemia, pero a predominio no conjugado. Aparece esplenomegalia, se asocia a la presencia de cálculos biliares y a la disminución de la aptoglobina. La hemólisis intravascular lo que produce es hemoglobinemia, o sea, disminución de los niveles de hemoglobina, hemoglobinuria, aparición de hemoglobina en la orina, precisamente porque la tenemos libre en sangre, hemosiderinuria, la hemoglobina puede irse degradando y formándose la hemosiderina. Va a ir asociada a pérdida de hierro y a la disminución de la aptoglobina. Entendamos un poco esto de la aptoglobina. Cuando el eritrocito muere, la hemoglobina queda expuesta. Y la hemoglobina, para trasladarse, necesita unirse a una proteína. Esta proteína es la aptoglobina. Entonces, cuando hay hemólisis, lo que yo voy a tener es una disminución de la aptoglobina libre, o sea, la detectada en suero. Prácticamente toda se va a ir uniendo a la hemoglobina para llevarla hasta el hígado para su metabolismo. La hemoglobina que no se une a la aptoglobina va a seguir por circulación y va a finalmente ser excretada con orina, por eso es posible encontrarla a nivel de orina, hemoglobinuria. En este esquema tenemos representados los dos tipos de hemólisis, la extravascular y la intravascular. La intravascular, como ven, es dentro del vaso, la célula prácticamente revienta y esto es lo clásico que voy a encontrar yo, porque el fenómeno está ocurriendo dentro de los vasos. En la extravascular, la hemólisis ocurre dentro de los macrófagos que forman parte del sistema retículo endotelial, o sea, los macrófagos que están en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Va a degradarse dentro de este macrófago la hemoglobina, parte se va a reutilizar y parte va a salir como bilirrubina. Esta bilirrubina es una bilirrubina no conjugada que llega al hígado y ahí se conjuga. Recién de esta manera llega al intestino. Va a ser reabsorbida en el intestino y finalmente va a llegar al riñón. Y en el riñón va a sufrir otra serie de procesos para terminar siendo urobilinógeno, que es el que se encarga de dar la coloración a la orina. En cambio, la que se queda, la bilirrubina que permanece en el intestino, va a ser transformada hasta estercobilinógeno, que es el que da el color a las heces. Entonces, hablemos un poco más acerca de otro tipo de anemia,
que son las anemias hemolíticas. Es un grupo, no es una sola, es un grupo heterogéneo de enfermedades en las que lo que tiene que haber es destrucción del eritrocito, pero de manera acelerada, o sea, antes de los 120 días. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque va a haber una respuesta medular, conocida como hiperplasia eritroide. Y por lo tanto también va a haber incremento del número de reticulocitos, reticulocitosis. En los casos más severos de este tipo de anemia, esta hiperplasia eritroide incluso puede ser insuficiente y puede aparecer hematopoiesis extramedular. ¿Esto qué quiere decir? Que órganos que en el adulto ya no son hematopoyéticos pueden empezar a hacer hematopoiesis, como son el hígado y el vaso. Incluso la médula ósea amarilla recupera su capacidad hematopoyética en casos como es. Otra vuelta tenemos nuestro esquema de clasificación de las anemias en base al volumen corpuscular medio. Cuando nosotros hablamos de las anemias hemolíticas, vemos que es una anemia con un volumen corpuscular medio dentro de los rangos normales y que puede ser de las dos causas, la intrínseca y la extrínseca. Hoy vamos a hablar de la de origen intrínseco. Existen varias formas de clasificar las anemias hemolíticas. Por ejemplo, si hablamos del tipo de defecto que presenta, ahí yo puedo clasificarlas en que sea un defecto hereditario o que sea un defecto adquirido. Por la localización del defecto, puede ser intrínseca, o sea, dentro del glóbulo rojo, o puede ser extrínseca, por fuera del glóbulo rojo. Por el lugar donde ocurre la hemólisis, extravascular o intravascular. Por el mecanismo de destrucción, puede ser un mecanismo inmunológico o un mecanismo no inmunológico. ¿Por qué están resaltadas estas zonas? Porque como hoy vamos a hablar de una anemia hemolítica de tipo constitucional por una alteración en las proteínas de la membrana del eritrocito, este tipo específico de anemia es hereditaria, es intrínseca, o sea, la lesión está dentro del glóbulo rojo, la hemólisis en esta va a ser extravascular, o sea, la muerte de los eritrocitos va a ser fundamentalmente en el vaso y no es mediada por fenómenos inmunológicos. Todavía si hablamos específicamente de las anemias hemolíticas, según la localización del defecto, podemos seguir diferenciándolas. Las anomalías intrínsecas y las extrínsecas. Dentro de las intrínsecas tenemos las hereditarias, como las anomalías de la membrana, como esferocitosis, eliptosis, defectos en las enzimas, como el de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, defectos en enzimas glucolíticas, exocinasa, la piruvatoquinasa, trastornos en la síntesis de hemoglobina o las llamadas hemoglobinopatías y también defectos de la membrana, pero no heredados, sino adquiridos. Y eso es lo que se ve en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Por otro lado, las anomalías extracorpusculares podrían ser mediadas por anticuerpos, como las isohemaglutininas, que es lo que se ve en la incompatibilidad de grupo. La mediada por anticuerpos propiamente dichos, que puede ser idiopática, puede ser medicamentosa o puede ir asociada a enfermedades crónicas como el lupus, por traumatismo mecánico de los eritrocitos, por ejemplo en las anemias hemolíticas microangiopáticas, en las púrpuras, la coagulación intravascular diseminada, válvulas cardíacas defectuosas van a tener un efecto de trauma mecánico a nivel de los eritrocitos, también en las infecciones, dentro de ellas fundamentalmente el paludismo. Hoy vamos a hablar solamente de esta de acá, de la anomalía intrínseca de tipo hereditaria, por anomalía de la membrana. Entonces, las anormalidades que son primarias de la membrana del eritrocito se conocen también como las membranopatías. Acá también es una variedad de síndromes clínicos que pueden ir desde ser absolutamente asintomáticos hasta producir una anemia hemolítica, y esta es de origen hereditario. Las manifestaciones clínicas de laboratorio y los efectos moleculares van a ser totalmente variables. Estas anomalías se clasifican en base a la morfología de los eritrocitos cuando yo evalúo la sangre periférica. Son tres las más comunes: la esferocitosis hereditaria, la eliptosis hereditaria, la estomatocitosis hereditaria. De las tres, la que clásicamente me da una anemia
con sintomatología es la esferocitosis hereditaria. La eliptosis por lo general es asintomática. Se vuelve sintomática cuando se descompensa, que por lo general ocurre en fenómenos de hipoxia. De la que vamos a hablar hoy día es de la más común, la esferocitosis hereditaria, y que también es la que tiene mayor relevancia clínica. Esta es una enfermedad de tipo genética que se hereda con un patrón autosómico dominante, pero también existen las recesivas, y en este caso las recesivas son de mucho mayor gravedad. Los defectos son heredados. ¿Y qué proteínas son las afectadas? La anquirina, en el 50% de los casos, seguida por la espectrina, la proteína banda 3 y la proteína 4.2. Existe en esta esferocitosis hereditaria una desconexión o una pérdida de interacción en proteínas de la membrana plasmática y las proteínas citoplasmáticas, o sea, las del citoesqueleto. Esto va a hacer que se formen vesículas a nivel de la membrana plasmática y se pierda parte de esta membrana. Al perderse esta parte de membrana, va a disminuir el área de superficie, y eso va a provocar que la relación que existía entre el área de superficie de la membrana celular y el volumen intracelular del eritrocito se altere, disminuya, y con ello el eritrocito asume una forma esférica. La membrana, en estas condiciones, se vuelve mucho más permeable al sodio y al potasio. Eso va a permitir que el sodio ingrese, se active la ATPasa, que a su vez va a activar la bomba sodio-potasio, lo cual va a provocar consumo de ATP e incremento de la glicólisis. Tenemos en este esquema graficado lo que ocurre para que se altere la forma del eritrocito. Tenemos lo mismo que veíamos en la otra imagen, la membrana celular con las proteínas integrales y el esqueleto citoplasmático con las otras proteínas. Recordemos que la anquirina se conecta con la banda 3 por medio o gracias a la estabilización que establece la proteína 4.2. Y por otro lado que la espectrina se asocia a la actina y a la glucoforina y son estabilizadas por la proteína 4.1, por la aducina, entre otras. Entonces, si yo pierdo esa conexión, se van a ir perdiendo fragmentos de membrana celular y la forma del eritrocito pasa de ser bicóncava a ser esférica. Y en esas condiciones es más susceptible de ser fagocitada por un macrófago. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Tenemos que el defecto es primario en cualquiera de estas proteínas. Recordemos que la más comprometida, 50% de los casos, es anquirina. Esto va a provocar una alteración o una debilidad de las interacciones verticales entre estas proteínas. Se van a perder por medio de microvesículas, fragmentos de membrana. Esto altera, disminuye la relación entre la superficie y el volumen del eritrocito, se transforman en esferocitos. Al transformarse en esferocitos pierden esa capacidad deformativa, no pueden pasar a través de los cordones esplénicos y son destruidos en ese momento o se vuelven más vulnerables a ser secuestradas en alguna otra región o a ser destruidas en el vaso. Esta alteración, esta pérdida de la deformidad celular va a permitir que se queden atrapadas estas células a nivel del vaso. Al quedarse atrapadas en el vaso, se produce la éstasis de los eritrocitos o eritrostasia. Esto que va a provocar consumo de glucosa, disminución de pH, aumento de oxidantes e incremento del contacto con los macrófagos. Recordemos que en condiciones normales un eritrocito atraviesa por esta región en un tiempo de 30 a 40 segundos, pero con esta éstasis eritrocitaria, ese tiempo se prolonga hasta de 15 hasta 150 minutos. Entonces, bajo esas condiciones, todo el metabolismo del eritrocito se va a alterar. Se van a ir acumulando oxidantes, va a haber daño de la membrana celular, va a haber mayor contacto con los macrófagos, mayor probabilidad de que sean fagocitados y destruidos. Esta éstasis de eritrocitos es la que va a determinar que aparezca precisamente la hemólisis y también que aparezca mayor pérdida de microvesículas a nivel de la membrana.
y la secuencia se va a seguir dando una y otra vez, agravando de esa manera la hemólisis. ¿Cómo es la clínica de una anemia hemolítica? Obviamente tiene anemia. Hasta el 50% de los pacientes van a tener anemia. Tienen que ir con ictericia. Y la ictericia es por hiperbilirrubinemia no conjugada. Va con esplenomegalia, porque la muerte acá es dentro del vaso, o sea, es extravascular. El vaso puede llegar a pesar desde medio kilo hasta 1 kilo, cuando el peso normal es de 120 gramos. ¿Qué complicaciones suele tenerse en esta situación? A la cabeza, la más común, enfermedad biliar. Y dentro de la enfermedad biliar, los cálculos son los más comunes. Pueden complicarse con crisis hemolíticas, lo cual agrava la sintomatología. Puede complicarse con crisis aplásicas. Y esto es en relación a que se adquiera infección con un virus, el parvovirus B19, que si nos acordamos, infecta a los precursores hematopoyéticos y los detiene, evita que sigan proliferando y que sigan diferenciándose. En el laboratorio, entonces, ¿qué tengo que evaluar? El conteo eritrocitario va a estar disminuido. Tengo que ver un frotis de sangre periférica para ver las características del eritrocito. El conteo de reticulocitos tiene que estar aumentado porque hay respuesta medular. Acá no hay un problema en la médula, entonces la médula va a responder adecuadamente incrementando su producción de reticulocitos ante el fenómeno hipóxico que está viviendo esta persona por la hemólisis. Bilirrubina incrementada, recuerden que es la no conjugada, la deshidrogenasa láctica incrementada por la muerte celular, y un examen que es bastante importante y que se denomina el test de fragilidad osmótica. En esta imagen nosotros vemos un extendido de sangre periférica o una lámina periférica. Entonces, ¿qué vemos acá? Todas estas células que son redondeadas, pero que han perdido coloración pálida en el centro, representan a los esferocitos. ¿Por qué pierden su coloración pálida? Porque el glóbulo rojo ya no es bicóncavo. Ahora todas las regiones van a tener el mismo contenido de hemoglobina porque el glóbulo rojo es completamente esférico. Y estas células suelen ser un poco más pequeñas que las células normales, a pesar de que el volumen corpuscular medio suele estar todavía dentro de rangos normales. Otra lámina periférica para ver más esferocitos. Y acá vemos eritrocitos normales con su palidez. Entonces, ¿en qué consiste el test de fragilidad osmótica? Este test se basa en el hecho de que el eritrocito sufre una serie de alteraciones dependiendo si lo colocamos en una solución de tipo hipotónica o en una de tipo hipertónica. Cuando yo coloco a un eritrocito en una solución isotónica, no le pasa absolutamente nada. Pero si la solución es hipotónica, con la finalidad de equiparar osmolaridad, el agua del extracelular va a ingresar al eritrocito, se va a hinchar y finalmente va a reventar. Por el otro lado, si yo pongo el eritrocito en una solución de tipo hipertónica, el agua va a salir del intracelular hacia el extracelular con la finalidad de equiparar osmolaridades, y eso va a provocar que el eritrocito se deshidrate o se creme. Entonces, basados en esto es que se genera el llamado test de la fragilidad osmótica. Se trabaja con varios tubos de ensayo con cloruro de sodio a diferentes concentraciones. Al 0.85%, que vendría a ser lo más parecido al valor fisiológico, hasta el 0.10%, que sería lo más hipotónico. En cada uno de ellos se echa una gota de sangre y se ve en qué momento, a qué valor de cloruro de sodio es que empieza la hemólisis. La célula normal, el eritrocito normal, va a sufrir hemólisis en una solución hipotónica. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando esa solución hipotónica sea el 0.5% de cloruro de sodio. Ahí empieza a aparecer la hemólisis.
Entonces ese es su valor normal y es lo que vemos en este gráfico. Vemos por un lado la concentración del cloruro de sodio en porcentaje y la hemólisis también en porcentaje. Entonces va a ser normal esta franja. Como pueden ver, la concentración de cloruro de sodio está más o menos en el orden de 0.5%. ¿Qué pasa con la esferocitosis hereditaria? Como esta célula ha perdido sus características típicas de membrana, su fragilidad es mayor. Eso quiere decir que esta célula va a hacer hemólisis, pero a concentraciones menos hipotónicas que lo que sería en un eritrocito normal. En un esferocito, la hemólisis va a aparecer a una concentración de 0.65% del cloruro de sodio. Es una solución hipotónica, pero es un poco mayor que lo que en un eritrocito normal. Entonces, si esta es la curva normal, la esferocitosis va a presentar hemólisis a valores de un poquito mayor de concentración de cloruro de sodio, pero que igual siguen siendo hipotónicos. Por el contrario, enfermedades como la talasemia o la anemia de las células falciformes, la hemólisis en este tipo de células va a ser a concentraciones de cloruro de sodio aún más hipotónicas. Entonces, este test de fragilidad osmótica es bastante útil para el diagnóstico de esta esferocitosis. ¿El tratamiento en qué consiste? En la esplenectomía. En vista de que el vaso es el lugar donde está ocurriendo la hemólisis, por el atrapamiento, por la estasia de los eritrocitos deformados, la solución realmente es retirar el vaso. Antes se hacía una esplenectomía total, ahora se tiende a hacer una esplenectomía parcial. ¿Por qué? Porque el riesgo de infecciones bacterianas es bastante alto. Sobre todo, estos pacientes suelen adquirir infecciones con neumococo. Entonces, como parte del tratamiento también se plantea la inmunización. Se les da también suplementos vitamínicos que tienen que ver con la cinética de la hematopoiesis, como los folatos. Otras membranopatías que existen, pero que son de menor relevancia clínica porque la mayoría suelen ser asintomáticas, la eliptosis hereditaria. Acá tenemos la forma oval o elíptica de los eritrocitos y acá las mutaciones son en la espectrina y en la proteína 4.1, mutaciones diferentes a las que hemos visto en la esferocitosis. En el caso de la estomatocitosis hereditaria, vemos estas células en las que la parte pálida central, en vez de ser redondeada, sino es más alargada, como si fuese una boquita, por eso estómato. El defecto acá es a nivel de la permeabilidad del sodio y el potasio. Esta estomatocitosis es prácticamente asintomática, pero cuando hay un fenómeno de hipoxia suele dar clínica y por lo general estos estomatocitos al final terminan transformándose en esferocitos en los casos más graves. Entonces, para la clase de hoy, la bibliografía recomendada es el ROS, la parte de histología para ver las características de las células eritroides, el Robbins y el Guyton son para la parte clínica, la enfermedad propiamente dicha que hemos visto con mayor detenimiento, que sería la esferocitosis hereditaria. Entonces, muy bien, con esto termina nuestra clase. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.